Y vamos a hablar de un tema muy importante a esta hora, el tema de las elecciones en El Salvador. Es un tema bastante, digámoslo, polarizado en este momento en lo que tiene que ver con Centroamérica, muchas reacciones de Latinoamérica en este momento, en tanto lo que pasó ayer fue la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en las cuales se estaban enfrentando los dos partidos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por sus siglas FMLN, y el partido de oposición en este momento, el partido de derecha Arena. Y vamos a hablar en este momento con nuestro analista político, el licenciado Giovanni Torres Hernández, que en este caso, él es santaneco de nacimiento, pero él se hizo sus funciones en Sonsonate, hizo también, en este caso, concejal propietario entre el 2003 y 2005 de la Municipalidad de Sonsonate. También estuvo a cargo, fue el alcalde municipal interino de Sonsonate luego del fallecimiento del alcalde titular, esto entre el 2005-2006, y por supuesto estuvo también elegido entre el 2009 y 2012, elegido diputado suplente ante la Asamblea Legislativa de El Salvador representando al departamento de Sonsonate. Muy buenos días, Giovanni, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Claudia, qué gusto escucharla, me alegra mucho saber que ya está mejor de salud y bienvenida de nuevo a la radio. Muchas gracias. La verdad que ha sido un día lunes muy especial y yo creo que lo primero que hablábamos Giovanni y yo al teléfono fuera del aire fue a qué hora se acostó el día de ayer, porque los salvadoreños en el mundo estuvimos despiertos hasta muy tarde, sobre todo en estos países donde ahora la diferencia es de 2 horas con las ciudades de San Salvador, precisamente pendientes de una votación bastante inusual. Giovanni, ¿qué es lo que está pasando en este momento en cuanto a los resultados que se han dado por parte del Tribunal Supremo Electoral y por qué hay tanta confusión a la hora de declarar el ganador en estas elecciones? Gracias, Claudia. Sí, como usted lo dice, hemos pasado una noche muy atípica los salvadoreños, esperando resultados, viviendo minuto a minuto lo que ha sucedido en nuestro país. Y ha sido una elección, un ejemplo y una demostración del pueblo salvadoreño nunca antes visto, creo yo. En lo que yo tengo uso de razón, nunca habíamos visto una elección tan reñida, tan ajustada para presidentes. Han habido muchas dudas, han habido una afluencia de gente increíble, una expresión grande de la población. Y lamentablemente, como usted lo dice, a estas alturas del día hay muchas dudas y muchas interrogantes en el proceso, que se espera que en los próximos minutos o en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral pueda ir aclarando ciertas situaciones que se han brindado. Hasta el día de ayer, a 1:30 de la mañana acá en Canadá, el Tribunal Supremo Electoral no se atrevió a dar un ganador o a ratificar un ganador, simplemente a decir las cifras y la tendencia cómo se mantenía hasta las 11:30 de la noche del día de ayer en El Salvador. Claro. Es de hacer la observación que nunca en lo que yo he visto en mi vida política y en lo que yo tengo uso de razón, nunca el Tribunal Supremo Electoral, con el 99.7% de las actas procesadas, no ha podido ratificar a un candidato como ganador. Claro. Es algo inusual, algo fuera de serie, por la misma razón de que todavía hay bastantes votos en juego. Hay por parte del partido Arena la observación o el reclamo de que hay ciertas actas incongruentes. El partido FMLN también está haciendo sus reclamos respectivos. Entonces creo que vamos a tener todavía una semana un poco larga. Claro. En el tema electoral en El Salvador, porque hay que esperar el escrutinio final, que el escrutinio final no es... Algunas personas creen de que el escrutinio final es el conteo de papeleta por papeleta. Claro. Eso después de lo que vivió nuestro país en los años 70 y 60, quedó descartado. Ahora lo que se cuenta son las actas. Uh-huh. Se chequean las actas, acta por acta. El partido Arena, tengo entendido de que ya está haciendo uso de los recursos legales que la misma ley establece para poder impugnar actas, para poder observar
las actas que están incongruentes, porque, por ejemplo, para que las personas que nos están escuchando tengan la idea en su mente, no es solamente de que quién ganó o quién perdió, no, es de buscar que el que gane con la transparencia y la legalidad requerida, porque todos los partidos políticos en contienda, en este caso Arena y FMLN, tienen copia de las actas de todas las mesas receptoras de votos. Al mismo tiempo, la Fiscalía tiene copia de todas las actas y el Tribunal Supremo Electoral tiene su propia copia. O sea que cuando una mesa, el día de ayer una mesa a las 5 de la tarde cerraba la votación, en ese momento levantaban un acta y esa acta lleva una copia para cada partido, la copia del tribunal y la copia de la Fiscalía. Sí. Si hay un partido que va a impugnar actas, tienen que sentarse las partes involucradas, la Fiscalía, el Tribunal y ambos partidos con sus personas encargadas y hacer una revisión de actas. Si en las 4 actas los datos coinciden, esa acta es válida. Si en los datos que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho a esta hora sobre una acta y cuando la revisan verifican que hay un error por un 0, por un 1, por 2 ceros o lo que sea, entonces esa acta tiene que ser revisada y rectificada. Por eso es que a este momento hay ciertas dudas en gran parte de la población y por esa razón es que el Tribunal Supremo Electoral tampoco ha podido ratificar ningún candidato como candidato ganador. Y yo creo, Giovanni, que es una situación bastante delicada en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos panoramas, ya sea que el FMLN a la hora del escrutinio final se vea con una victoria a través de las cifras, o sea el caso de Arena, porque internamente el día de ayer Arena ya había manejado una postura ganadora, justo momentos antes de que el Tribunal Supremo Electoral anunciara que iba, no a detener, pero que iba a tomarse ese periodo exactamente en el último 5%, y me parece que es un momento muy delicado para la política, tomando en cuenta este periodo o este fenómeno que se dio ayer en el Tribunal Supremo Electoral, que yo siento, a mi parecer, Giovanni, no sé si sea el mismo para usted, me parece que abre muchas dudas a la hora de la transparencia, que el Tribunal Supremo Electoral haya puesto pausa en ese último 5%, puso en alerta a Arena, que dio, en este caso, pie a que al discurso del candidato a la presidencia, Norman Quijano, y René Portillo Cuadra, que fue un discurso bastante criticado, y hasta este momento, pues que también el FMLN esté siendo felicitado por los diferentes gobiernos de Latinoamérica, algunos gobiernos de Latinoamérica, no digo todos, pero ahora, ¿qué puede pasar, digámoslo así, o cómo se puede ver en el panorama si gana el FMLN o si gana Arena? ¿Cómo pueden realmente prometerle a la ciudadanía que ha habido una transparencia tomando en cuenta ese fenómeno grande que hubo en el Tribunal Supremo Electoral? Sí, ese creo que ha sido un error por parte del Tribunal Supremo Electoral en cuanto al proceso de los datos. Creo que todos los que estuvimos siguiendo el día de ayer la página por internet del Tribunal Supremo Electoral nos dimos cuenta que el 95% de las actas fueron procesadas en 1 hora y el otro 5% de las actas el Tribunal Supremo Electoral se tardó 1 hora en procesarla. Es algo que genera demasiada duda, es algo que genera muchas interrogantes. ¿Por qué? Para procesar el 5% se tardaron 1 hora y para procesar el 95% de las actas también se tardaron 1 hora. Es algo que genera demasiadas interrogantes. Ahora, lo mejor en este momento, y creo que lo más sensato para el país, porque el pueblo se ha expresado ayer, y el pueblo no ha dicho, lo que ha dicho es que nadie tiene la voluntad absoluta del pueblo salvadoreño. Nadie puede venir a decir aquí el día de mañana el que el Tribunal Supremo Electoral ratifique como ganador, no puede decir que es el ganador y que El Salvador está bajo un color político. No, el pueblo se expresó el día de ayer y ha dicho, aquí tanto cabemos unos como cabemos otros. Claro, hay una gran división. La diferencia es tan ajustada, pero tan ajustada,
que no podemos decir que en El Salvador domina un partido o domina el otro. Entonces lo más sensato sería para todos los líderes políticos de ambos partidos, me refiero a todos los líderes políticos porque aquí involucro a los alcaldes que hacen su trabajo territorial en cada uno de los 262 municipios, a los diputados que tienen representación a nivel nacional y a los dirigentes de ambos partidos políticos, que actúen responsablemente y que piensen en el futuro de nuestro país. Hay que esperar a que el Tribunal Supremo Electoral dé el veredicto final, ratifique a la fórmula ganadora y el perdedor, así sea el FMLN o así sea Arena, que respete y acepte humildemente, como dicen ser, acepten los resultados del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero las reglas son bien claras, la ley está establecida y hay que respetarla. Las reglas están bien claras para casos como este y lo que hay que hacer es esperar el escrutinio final, que creo que como puede llevar un día más, puede llevar 2 días, 3 días más. Lo importante es que se respete cada uno de los canales legales establecidos por la ley y que se agoten hasta las últimas instancias legales, sin andar incitando a nadie a la rebelión o al desorden en la calle o cualquier otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final de todo, la próxima semana o el día de mañana o más tarde, nos daremos cuenta que al final de todo seguimos siendo salvadoreños y como quiera que sea, del color que seamos, somos salvadoreños. Claro. ¿Verdad? Y yo participo exactamente en como usted lo dice. Realmente yo creo que a mí me sorprendió personalmente el discurso ayer del candidato Norman Quijano. En todo caso, creo que es una reacción normal. Han habido muchos apuntes de parte de ambos partidos en cuanto a fraudes que se hayan dado en diferentes urnas o no. Hay todavía 14 que pueden hacer una gran diferencia y creo que es normal el tira y empuje que hay normalmente en las elecciones. Ahora, hay algo, ya vamos a entrar al tema de los votos del exterior, pero hay algo que le quiero preguntar, Giovanni, usted en su experiencia, me parece que ha sido una diferencia bastante marcada de la primera vuelta, donde Sánchez Serén se impuso por casi 10 puntos porcentuales a Norman Quijano y Arena dio la vuelta. Yo creo el FMLN no se esperaba ese revés que hubo, porque hubo una gran diferencia en las votaciones pasadas, a pesar también de que hubo un índice de abstinencia bastante fuerte. En este caso la participación solo llegó al 65%, fueron cerca de 4.955.107 salvadoreños que fueron a los comicios, pero ¿cuál podría haber sido, tomando en cuenta el tema de la división, pero cuál podría haber sido la razón que ha impulsado a esta fuerza de parte de Arena o cuáles son los fenómenos que se da políticamente hablando para que esta segunda vuelta sea tan polarizada? Fíjense que son varios fenómenos, Claudia. No se puede comparar. Yo se lo decía a varios amigos con los que platicaba en el lapso entre la primera vuelta y la segunda, y les decía, para mi punto de vista, la verdadera elección va a ser la del 9 de marzo. Sí. ¿Por qué razón? Porque ahí el día de ayer estaban representadas las dos fuerzas reales actualmente en El Salvador, claro, las dos fuerzas mayoritarias. Pudimos ver durante ese lapso de tiempo muchos actores, mucho movimiento dentro de la población salvadoreña. Me refiero a muchas personas o muchas instituciones o muchos sectores que se expresaron y marcaron una ruta a seguir para la segunda vuelta. Fue bien curioso porque la mayoría de gente del FMLN daba por hecho de que la victoria ya estaba negociada, claro, decían algunos. Ya las cartas están tiradas sobre la mesa, ya no hay nada que hacer. Es imposible que Arena suba el 10%, y Arena no subió el 10%, subió el 11%. Claro. ¿Verdad? Porque de la primera vuelta a la segunda, Arena incrementó un 11% su votación y el FMLN solamente ha subido el 1% en relación a la primera vuelta. Claro. Entonces, hay muchos factores que influyeron. Por ejemplo, los votos que sacó el expresidente Saca en la primera vuelta,
que era un 13% de la población que votó por unidad en la primera vuelta, aquí podemos ver dónde se marcó, dónde se fueron esos votos, dónde está la mayoría de esos votos. No quiero decir de que todos siguieron a Arena, pero sí podríamos decir que en su mayoría fueron votos de derecha, claro, que en un principio estuvieron apoyando al expresidente Saca. Luego podemos ver muchos errores que se pudieron dar dentro de la campaña electoral que se hizo en este mes, entre el 2 de febrero y el 9 de marzo. Errores de ambos partidos, porque no solamente uno ha cometido errores, ambos han cometido errores. Y creo que eso influyó mucho para que la diferencia fuera ahora la que se ha dado y que la distancia entre un partido y el otro se acortara. Claro, ¿verdad? Claro. Hay factores internos y hay factores externos también, porque creo que así como hace una semana los hermanos ecuatorianos lo manifestaban, que el fenómeno Venezuela había afectado en los resultados en Ecuador, y en El Salvador también ha afectado, porque el FMLN tiene un vínculo granítico con Venezuela, con el gobierno de Venezuela. Entonces creo que lo que está sucediendo en Venezuela ha influido negativamente en el FMLN, en los resultados que el FMLN esperaba, y son fenómenos externos al país, porque algunos decían, no, es que El Salvador no es Venezuela. Sí, El Salvador no es Venezuela, pero puede llegar a ser, decían algunos, ¿verdad? Claro. Por el hecho del vínculo que hay a través de ambos gobiernos, que han mostrado simpatía uno con el otro, y a través de Alba Petróleo y otros negocios que han desarrollado en El Salvador a través del movimiento Alba. Claro, la verdad que tenía mucha razón y justamente a ese tema quería enfocarme, el tema de Venezuela, que sí realmente tuvo una fuerza dentro de las 3 semanas que hubo de campaña política. Incluso se podían ver algunos spots, algunas imágenes televisivas que justamente relacionaban a ambos partidos. Pero en este caso voy a irme directamente al voto de los residentes en el exterior, que nos incluye acá Canadá e incluye a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en esta segunda vuelta, tomando en cuenta que es la primera vez que se hace una votación exterior para las elecciones presidenciales en El Salvador? ¿Cuáles fueron los resultados y realmente cómo se manejó este proceso? ¿Fue realmente algo que permitió que El Salvador pudiera ver esa respuesta fuerte de parte de nosotros, de la comunidad salvadoreña afuera de El Salvador? Bueno, Claudia, he estado revisando los datos y déjeme decirle que me da mucha pena. Creo que el gran ausente, a pesar de que hemos tenido el derecho a votar los salvadoreños en el exterior, pero el gran ausente, tanto en las propuestas electorales como en el porcentaje participativo dentro de las elecciones, ha sido los salvadoreños en el exterior. Todavía no hemos llegado a donde deberíamos de llegar o hacernos sentir donde deberíamos de hacernos sentir los salvadoreños que estamos fuera de nuestro país. ¿Por qué razón? Quiero aprovechar esta entrevista para reconocer el esfuerzo que al menos acá en lo que es el área de Toronto ha realizado el señor cónsul y su equipo de trabajo. Claro. Y en otras ciudades que he conocido que ha habido un esfuerzo bastante grande de parte de las autoridades de los consulados para lograr alcanzar metas proyectadas, pero lamentablemente por apatía, por distanciamiento, por diferentes razones, la participación ha sido demasiado poca. Sí. Yo creo que para hacer un primer ejercicio para la cantidad de recurso económico y humano que se ha utilizado para lograr la participación de los salvadoreños en el exterior, los resultados han sido muy pocos. En la primera vuelta, el 2 de febrero, hubo una participación de aproximadamente 3.300 salvadoreños que emitieron el sufragio, y en la segunda vuelta estaba viendo hasta hace unos minutos de que el número de salvadoreños que participaron en estas elecciones, en lugar de incrementarse, disminuyó, porque anda alrededor de los 2.500, 2.600 salvadoreños. Sí. Si eso lo ponemos en relación a la cantidad de salvadoreños que vemos fuera de nuestro país, es un porcentaje ínfimo
un porcentaje demasiado bajo. Claro. Afuera de El Salvador, solamente entre Estados Unidos y Canadá, habemos alrededor de 2 millones de salvadoreños. Wow, sí. Y de 2 millones de salvadoreños solo han votado 2.600 personas. Claro, y entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Sí. Yo creo que influye demasiado el hecho de que ningún candidato, y aquí los incluyo a todos, ningún candidato ha presentado una propuesta formal, real y seria para los salvadoreños en el exterior. Todos los candidatos se han enfocado específica y exclusivamente en fortalecer o ratificar el TPS para los hermanos salvadoreños que están indocumentados en los Estados Unidos. Y déjeme decirle, como se lo he dicho a varios amigos, que el TPS en los Estados Unidos o la reforma migratoria en los Estados Unidos no va a depender de ningún gobierno salvadoreño, ni de ningún gobernante de El Salvador. Sí. Va a depender de la voluntad del Senado en los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? El presidente salvadoreño, así sea de un partido o del otro, tiene la obligación de representar a su pueblo en los Estados Unidos para pedirlo. Esa es una obligación nata. Sí. Que sea quien sea el presidente, tiene la obligación de hacerlo. Pero que Estados Unidos renueve un TPS o que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria para los salvadoreños no va a depender de los del presidente salvadoreño o del gobierno salvadoreño. Claro. Y aparte de ese tema, además de ese tema, no pudimos ver otra propuesta para los demás salvadoreños que ya están con un estatus migratorio permanente, ya sea en Canadá o en los Estados Unidos. No pudimos ver un programa o un incentivo para los salvadoreños que quieran regresar a invertir a El Salvador. No hemos visto un programa para los salvadoreños que quieran invertir desde acá o desde Estados Unidos, que quieran invertir allá. No hemos visto un incentivo adicional. Creo que se ha quedado en el término trillado de únicamente representar a los salvadoreños en los Estados Unidos que están luchando y trabajando día a día por lograr un estatus migratorio permanente. Claro, claro. Yo creo que uno de los, me parece que hubo una recepción bastante difícil por parte también de nuestros hermanos salvadoreños que viven en El Salvador con respecto a los votos en el exterior y a través de las redes sociales muchos se quejaban y decían cómo es posible que personas que no viven las políticas, las leyes que los gobiernos, bajo las leyes que nos tienen sometidos, vayan a votar cuando no tienen ninguna injerencia. Y me parece que hasta cierto punto es una opinión bastante válida. Creo que el tema de las elecciones en el exterior, como lo hacen nuestros hermanos ecuatorianos, siempre preocupan en cierta manera a los locales en los países donde se están llevando las elecciones. Pero creo que en este caso sí fue una participación bastante baja. Yo considero que si este ejercicio vuelve a llevarse, creo que es de implementar muchísimo más. No digo la información, pero creo que como comunidad salvadoreña tenemos que realmente ponernos la mano en la conciencia y decir, tenemos que hacer una participación bastante equilibrada en este sentido. En todo caso, dentro de las votaciones, y ya casi para cerrar esta participación, Giovanni, llevando un poco los datos, ya están en total procesadas el 100% de las actas. Hay 14 que no están procesables, que es todavía un 0.13% del total, y le da la ventaja al FMLN con el 50.11%. Arena está quedando con un 49.89%. Todavía quedan estas 14 actas pendientes. Ahora yo en el último, la última presentación, la última cadena nacional que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el presidente del tribunal, Eugenio Chicas, dijo que hay todavía 10 actas más, aparte de estas 14 que no son procesables, 10 actas más que todavía no entran dentro de las no procesables, pero todavía tienen algunos factores que impiden que entren dentro del 100% procesado. Ahora, ¿qué va a pasar a la hora ya de este escrutinio? ¿Cuándo podemos esperar? Sé que se lo preguntamos al principio, pero para las personas que nos están sintonizando en este momento, ¿cuándo podemos esperar ya una resolución y de qué manera podemos ya cerrar de esta forma ya este capítulo electoral presidencial en El Salvador? Gracias, Claudia. La ley es bien clara. En el caso del escrutinio final, que es a la etapa que vamos ahorita,
La ley es clara y dice que 24 horas después del día de las elecciones tiene que iniciarse el escrutinio final. Y aquí es donde donde el Tribunal Supremo Electoral va a comenzar a hacer el escrutinio final en base a las actas, hacer una revisión acta por acta en base a lo que las actas dicen. Ese va a ser el escrutinio final. Ahí los partidos políticos, tanto Arena como FMLN, tienen el derecho a poder impugnar cualquier acta por falta de firmas, por falta de sellos, por errores, por enmendaduras, por lo que sea, pero ahí pueden ser impugnados los votos y los resultados van a depender de la agilidad o del trabajo del Tribunal Supremo Electoral y también del desarrollo de estas impugnaciones, de la cantidad de impugnaciones que hayan. El tribunal no tiene una fecha límite, como se puede tardar un día, se puede tardar 2 días, se puede tardar toda la semana, todo y cuando sea por dar datos reales, verídicos y transparentes, ¿verdad? No podemos esperar a que el tribunal ya el día de mañana nos esté dando datos, sino que vamos a tener que estar pendientes en el transcurso de la semana de cómo va avanzando el escrutinio final para llegar al 100%. Una vez en el escrutinio final haya sido procesado el 100% de las actas, ahí sí puede ser ratificado un candidato o una fórmula ganadora de un partido determinado. Ok, muy bien. Ahora, solo cierro con esta pregunta, Giovanni. En este caso, un 50.11% y un 49.89% por parte de Arena. ¿Tiene posibilidad Arena con 14 actas de todavía poder alcanzar al FMLN? Porque, digámoslo de esta forma, dentro de los últimos momentos que se dio ya los datos del Tribunal Supremo Electoral, era una competencia bastante cerrada. ¿Hay posibilidad para Arena que en este caso pueda encabezar, que puedan ganar estas elecciones? Existe la posibilidad, Claudia, por eso es de que el Tribunal Supremo Electoral no se atreve a ratificar un ganador. Existe la posibilidad, ¿por qué razón? Porque si hay 14 urnas o 14 actas que no han sido procesadas aún, más el presidente del tribunal, Eugenio Chica, dice de que hay 10 que no han sido procesadas, entonces serían 24. Sí. Si de esas 24 sumamos que cada mesa receptora de votos tiene un máximo o tiene una cantidad de 400 votos, estamos hablando que hay alrededor de 9,000 votos en juego. Sí. Y la diferencia ahorita es de 6,000 votos el FMLN arriba de Arena. Aparte de eso, si Arena impugna ciertas actas que según algunos medios de comunicación en El Salvador ya están haciendo público que los datos escritos por la Junta Receptora de Votos no coinciden con los datos que el tribunal ha brindado en el sistema electrónico. Si Arena impugna todos esos datos, tendría que haber una revisión y un reconteo de esas actas y probablemente podría variar. Ahora, el que gane, ya sea Arena o FMLN, creo yo, por lo que veo, que no va a ganar, pero no por un margen arriba del 1% de diferencia entre un partido y el otro. Claro, va a ser una decisión bien reñida, que lo mejor que pueden comenzar a hacer ambos partidos, ambos dirigentes, ambos líderes, es comenzar a calmar a su gente, comenzar a calmar a sus seguidores, a sus fanáticos o a sus correligionarios, porque la violencia o el incitar al desorden a los correligionarios no lleva en nada bueno al país. Yo creo que el país ya está demasiado mal ahorita como para querer incitar a algo peor. Claro que sí. Hablamos entonces con Boris Giovanni Torres, quien fue exalcalde municipal de Sonsonate, licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Dr. José Matías Delgado en la Universidad de Sonsonate, con diplomados en Análisis de Institución Política, Gestión Municipal, también miembro del American Council of Young Political Leaders en Washington, Estados Unidos, también elegido diputado suplente ante la Asamblea Legislativa de El Salvador en el periodo 2009-2012, representando el departamento de Sonsonate.
Oñate, nuestro analista político. Muchísimas gracias, Giovanni, por este tiempo. Y sin duda alguna, en el desenvolvimiento de esta semana bastante fuerte para El Salvador, vamos a estar en comunicación, si usted nos lo permite. Con todo gusto, estoy a la orden, Claudia, y gracias a los amigos que nos han escuchado y a los salvadoreños que estamos acá en Canadá, pues que sigamos construyendo el país que todos merecemos y que todos queremos tener. Sigamos adelante. Sigamos adelante, claro que sí. Muchas gracias, Giovanni. Un buen día. Cuídese mucho. Feliz día. Gracias.